Hola doctor, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a usted. Buenas noches. Bien, bien. Oigan, una disculpa de ayer. Terminé media hora después de que ya me metí, ya no había nadie. Entonces, vamos a intentar recuperar la clase y pues que sea de mucho provecho. Cuando ustedes me digan, yo puedo la próxima semana si ustedes pueden. Sí, doctor, muchas gracias. Si que gusta y nos ponemos de acuerdo, Luis o yo, para ver eso. Perfecto. Ustedes digan cuando quieran iniciar y estén la mayoría. Yo tengo tiempo libre. Sí, pues si gusta ya podemos empezar, doc. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, antes de empezar, pues para quienes no tengan el gusto, les quisiera presentar al doctor David Ancona, el cual pues es uno de los coordinadores de este módulo. Él hizo la especialidad en oftalmología en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Ahí mismo pues realizó la alta especialidad en retina y vitrio y después hizo el fellowship en oncología ocular en el Hospital Will Hayes en Filadelfia bajo la mentoría de los pues, doctores Carol y Jerry Shield. Tiene también un doctorado en ciencias por el TEC de Monterrey. Actualmente pues es vicepresidente de la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular y pues es autor o coautor de más de 50 artículos académicos de temas como melanoma uveal, quimioterapia intraarterial, para retinoblastoma, tumores de coroides, entre otros. Entonces, pues es para nosotros un gran honor, Doc, que nos regale un poquito de su tiempo y muchas gracias. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema del día de hoy, el cual es de retinoblastoma. Mi nombre es Fernando Cuevas, soy R3 de oftalmología del Hospital General de Zona número 20 de La Margarita. Entonces, bueno, es un tema extenso, traté de hacerlo un poquito más simplificado y pues vamos a empezar con algo de introducción. Entonces, el retinoblastoma, ¿qué es? Pues es una neoplasia intraocular maligna primaria que se origina a partir de células retinianas inmaduras. Cuando los retinoblastos maduran y se diferencian a células adultas, pues pierden su potencial para generar retinoblastoma, por lo que la inmensa mayoría de los casos de retinoblastoma activo pues se detectan en niños menores de 6 años. Es la neoplasia intraocular maligna infantil más frecuente en todo el mundo. Se dice que pues abarca del 3 al 4% de todos los tumores pediátricos y pues se debe a mutaciones o de lesiones que inactivan el gen oncosupresor RB1 situado en el brazo corto del cromosoma 13. Es el único cáncer infantil en el cual pues está proscrito realizar una biopsia. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que tenemos para ayudarnos, pero pues bueno, esas son como las premisas. En cuanto a historia del retinoblastoma, pues este tumor fue descrito por primera vez por Peter Powys desde el siglo XVI, pero no fue sino hasta 1809 que se descubrió que el retinoblastoma se originaba en la retina cuando James Wardrop llevó a cabo pues una disección bastante detallada y meticulosa en los ojos con retinoblastoma y en ese entonces se les llamaba como hematodos de hongos. En cuanto al retinoblastoma, pues no hay una variación entre diferentes razas y géneros. No hay diferencias pues en si es mujer o hombre de diferentes razas, pero pues se estima que hay alrededor de 5.000 nuevos casos en todo el mundo y solamente la India contribuye de 1.500 a 2.000 casos. Una revisión de la encuesta de registros de cáncer basados en la población informó que la incidencia ajustada para cada edad del retinoblastoma en la India era de 1.3 a 12.3 por millón de niños de 0 a 14 años. Y pues bueno, en esta misma revisión se detallaba que en los países pertenecientes al continente de Asia y de África no solamente la incidencia era mayor, sino que las tasas de mortalidad por retinoblastoma también eran más altas. Esto pues debido al retraso en el diagnóstico, la enfermedad tan avanzada en la que ya se llegaban a presentar, la falta de acceso a instalaciones médicas avanzadas y pues también la ausencia de protocolos de manejo estándar para esta enfermedad. En cuanto a la teología, pues comentamos que estaba muy involucrado el gen RB1. Hay una hipótesis de los dos golpes, la cual fue descrita por Knudson en 1917, en la que describía la ocurrencia de dos mutaciones consecutivas para la conversión de una célula retiniana normal en una célula maligna. En el primero,
el retinoblastoma hereditario, pues la primera mutación se encontraba en la célula germinal y este primer golpe como tal llevaba a cabo a todas las células del cuerpo, lo cual pues también lo hacía propenso no solamente a retinoblastoma, sino también a otros segundos cánceres, más comúnmente pineoblastoma, osteosarcoma y sarcomas de tejidos blandos. Y el segundo golpe ocurría en las células de la retina durante el desarrollo pues de su vida y esta era la que causaba el retinoblastoma. Mientras que el retinoblastoma no hereditario, pues ambos golpes ocurrían en la célula retiniana y por lo tanto esta mutación pues se limitaba a una célula retiniana. El retinoblastoma hereditario pues contribuye al 30 al 40% de todos los retinoblastomas, mientras que el resto es del 60 hasta el 70%, o sea, no hereditarios. Y pues una cuarta parte de las mutaciones de la línea germinal son familiares con patrón de herencia autosómica dominante y las otras pues son mutaciones de novo de una línea germinal no familiar. El gen que habíamos mencionado, el RB1, pues es un gen oncosupresor que se identificó pues en asociación con retinoblastoma y pues ha validado esta hipótesis de los dos golpes. Como mencionábamos ahorita, pues el gen RB1 se encuentra en el brazo largo del cromosoma 13 y la mayoría de las mutaciones pues son que no tienen como algún sentido en cuanto a cambios de marco. Este gen precisamente tiene 27 exones los cuales son codificantes, pero los principales, que es el 8, el 10, el 14, el 17 y el 18, pues son donde se encuentran la mayoría de las variantes oncogénicas. Y pues a veces los retinoblastomas también pueden ser causados por lesión genómica del cromosoma 13, un síndrome conocido como síndrome de eliminación de genes RB1, donde aquí pues el individuo afectado pues tiene diversos grados de características dismórficas y pues de desarrollo. Fernando, el Sí. doctor Knudson, así se pronuncia, Ujú. este hallazgo no tiene tanto tiempo como uno pensaría. Realmente a veces uno lee en los libros o ve fotos en blanco y negro y siento que que es como historia ancestral. De hecho, su doctora hasta hace poco, su esposa, la doctora Anna Meadows, hasta hace poco era oncóloga pediatra y se acaba de retirar. O sea, esto es no tan infrecuente. Él era genetista y su esposa oncóloga pediatra. Naturalmente, yo creo que estuvo expuesto mucho al tema de retinoblastoma en su día a día. Y lo que él hablaba acerca de la teoría del doble hit era de que se necesitan dos mutaciones para que se desarrolle el fenotipo de retinoblastoma, ¿no? Y nos hace la diferencia entre si ocurre antes del nacimiento o en todas las células del cuerpo versus si ocurre doblemente en una sola célula inmadura de la retina, ¿no? Entonces es la relevancia de conocer la hipótesis del doble hit o de los dos golpes y los revolucionarios que encontró el gen, que es el RB1, que aparte descubrimos que es un gen muy importante para prevenir cánceres. Cuando está mutado, es que quiere decir que ya no hace su función. RB1 es bueno, ¿no? Cuando está mutado es el problema. Entonces es cuando se predispone a no solo retinoblastomas, sino otros cánceres como sarcomas, osteosarcomas y entre otros, ¿no? Sí, Doc. Gracias. Muy bien. Entonces, continuando con las características clínicas de esta enfermedad, pues tenemos que la edad promedio de diagnóstico es alrededor de los 18 meses. Sin embargo, el 95% de los niños diagnosticados pues es alrededor de los 5 años de edad. Los retinoblastomas de la línea germinal pues pueden presentarse tan pronto como inclusive desde el primer mes y los retinoblastomas esporádicos pues se detectan en una edad promedio de los 24 meses. Otra cosa, ¿sabías que se han diagnosticado retinoblastomas in útero? Entonces hay veces que son germinales. De hecho, me tocó un caso hace como 2 años que se diagnosticó en el ultrasonido estructural y que había una lesión ocupativa Tenemos dos casos, ¿no? Uno era un teratoma y el otro sí fue un retinoblastoma, ¿no? Entonces, a veces
pudiera llegarles un paciente interconsultando, sobre todo los que hagan oftalmología pediátrica, ¿no? En el cual les hagan diagnósticos prenatales, ¿no? Ahí, pues, digo, apóyense con mucho gusto conmigo para que les platique cómo sería el abordaje y al niño al nacer se le programa ya la quimioterapia intravenosa y entonces es posible salvar ojos con diagnósticos prenatales. Muchas gracias. Entonces, el retinoblastoma pues puede ser uni o bilateral. Todos los casos bilaterales pues son positivos para la mutación de la línea germinal, mientras que únicamente el 10 al 15% de los pacientes con retinoblastoma unilateral tienen una mutación de la línea germinal. Aquí también hay como un paréntesis porque hay un retinoblastoma trilateral en el cual pues ya incluye la glándula pineal, pero pues a grandes rasgos pues estos son los principales. Y pues bueno, las características clínicas más comunes del retinoblastoma, pues encontramos que el signo más común es la leucocoria, aunque actualmente pues es un poquito más difícil. Hemos leído y hemos visto, recuerdo vagamente en algunas clases, que mencionaban que pues los papás se dan cuenta al momento de tomarles fotos al niño, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ahorita ya en 2025 a lo mejor ya es un poquito más raro que tengamos cámaras de esas de las de flashes, entonces pues quizá con los celulares y los smartphones de la actualidad, pues es un poquito más difícil detectar esto, porque inclusive ya hay algunos ajustes para eliminar reflejo rojo y demás, pero pues bueno, tengamos en cuenta que el signo más común pues es la leucocoria. De ahí pues también puede estar el estrabismo, la disminución de la agudeza visual, un ojo rojo doloroso, puede haber inclusive hemorragia vítrea, tisis bulbi, una celulitis orbitaria estéril o ya en casos avanzados pues proptosis. Em, ¿Qué más? Pues bueno, en tumores avanzados pues puede haber inclusive también ifema, hipopión, rubiosis, anisocoria o heterocromía del iris y también disminución del reflejo pupilar. Muy importante cuando estemos revisando niños o los que ya rotaron pues por oftalmopedia, pues estar bien al pendiente, ¿no? Casi todos los niños pues los revisamos cuando van en caminos pues ahí pues con alguna, con dilatación farmacológica, ¿no? Entonces si el niño pues con una o dos gotitas no dilata, pues hay que tener el foco ahí prendido de que pues hay que estar al pendiente, que no sea un retinoblastoma, porque pues esto también puede ocurrir. Y pues bueno, también hay algunos clínica típica, el cual pues puede haber estrabismo con inflamación o dolor, puede haber desprendimiento de retina, celulitis orbitaria, como ya hemos comentado, heterocromía del iris, pseudoveitis, o en los casos como en la imagen que viene abajo a la derecha, pues ya proptosis cuando ya hay una infiltración orbitaria. Dos recomendaciones. Cuando tengan leucocoria es porque ya es un diagnóstico, la leucocoria es el diagnóstico, bueno, es el signo patognomónico, pero es un signo tardío. Ujú. O sea, ya cuando tienen leucocoria es cuando ya tienen una masa de suficiente tamaño que se ve a simple vista, ¿no? Entonces, quiere decir que ya llegan tarde, ¿no? Entonces, una recomendación que yo les doy es escuchen la ansiedad materna, ¿no? O sea, si una mamá llega angustiada, créanle y tómansela, o sea, tomen esa angustia como con seriedad, ¿no? ¿Y cuál es el estudio más inmediato, no invasivo, que tú pensarías, incluso en un niño que no se deja revisar bien? Estás frustrado porque dices, bueno, no le revisa bien la retina, no puedo descartar ninguna patología retiniana. ¿Cuál es el estudio que tienes inmediato y posiblemente cerca que te pueda ayudar en el diagnóstico? Podría ser ultrasonido, doctor. Un ultrasonido, ¿sí? Entonces, sobre todo un niño de menos de 7 años, ¿no? Nunca está de más, más vale tener un ultrasonido que salga sin ninguna patología. Recomendación es siempre pedirlo bilateral, ¿verdad? Y nunca está de más. Más vale que tenga un estudio que salga bien a que dejen pasar un retino. Ujú. Gracias, Doc. Entonces, pues se mencionaba que cuando es pequeño el tumor es completamente intrarretinial,
pero a medida que se agranda, pues crece en un plano ya de 3 dimensiones, extendiéndose lejos de la cavidad vítrea, lo que se denominaría como exofítico, o hacia ella, lo cual pues se denominaría endofítico. Y pues el patrón de crecimiento exofítico, el tumor surge de las capas de la retina externa, y pues estos son los que pueden causar un desprendimiento de retina difuso. Te voy a ser sincero, lo usamos poco esta clasificación, ¿no? Entonces, anteriormente cuando estaba Reese Ellsworth, se usaba más Reese Ellsworth, importaba un poquito más diferenciar entre exofítico y endofítico. Básicamente lo diagnosticamos entre si es patología hacia el vitrio o si genera desprendimiento de retina, ¿no? Pero ahorita vas a hablar acerca de la clasificación. Entonces, nada más sepan que existe endofítico y exofítico, pero ya está cayendo en desuso porque la aplicación es más bien algo, una observación patológica que vemos en una enucleación y no tanto un tema que tenga utilidad clínica. Gracias. Entonces, bueno, a esta parte pues vamos a darle un poquito rápido. Como menciona el doc, pues ya está más en desuso. Nada más recordar pues que el endofítico abarca alrededor del 60% y aquí pues la división celular ocurre en las capas internas de la retina y muestra un crecimiento hacia la cavidad vítrea. Pues aquí se ve una masa retiniana blanca rodeada de vasos nutricios y a veces pues puede haber algo de células, de semillas, perdón, tumorales, y pues aquí diagnóstico diferencial con un amartoma astrocítico. Y el exofítico, pues abarca alrededor del 39%. El desarrollo del tumor desde las capas externas, pues invadiendo ya un espacio subretinial, inicialmente como pequeñas masas grises difíciles de identificar, y pues a medida que el tumor crece, el desprendimiento de retina también, y hay mayor riesgo también de glaucoma. Y hay uno intermedio que sería el mixto, en la cual pues presenta patrones tanto de crecimiento endofítico como exofítico simultáneamente, y el glaucoma neovascular, pues en las revisiones se observó significativamente con mayor frecuencia en este tipo de tumor. Además, recordar que hay una tercera, que es el infiltrante difuso, que abarca del 1 al 2%. Este se diagnostica un poco más tarde en la infancia, niños mayores de 5 años, suele ser unilateral y aquí no hay masa retiniana aislada. Se dice que este pues, puede ser el más peligroso de todos porque inclusive puede hacer pensar otro tipo de tumores. De hecho, de este inclusive hay revisiones específicas en la cual pues hablan de un signo característico que como comentaba el doctor, inclusive sale en el eco, que como vemos en la imagen es una masa típica de un cinnamon roll o un rollo de canela, en la cual pues la retina está infiltrada de retinoblastoma. Ese día traía mi café y yo traía hambre y le pusimos nombre del rol de canela. Está ahí publicado en Yapos. Pero quiero que observen bien este ultrasonido del caso este que publicamos de una niña igual, era una niña recuérdame si creo que tenía 7 años por ahí, una cosa así. Sí, No recuerdo bien, pero observen. Parece una retina que está engrosada, ¿no? Y que está desprendida, todos estamos de acuerdo con eso. No se alcanzan a ver siembras, no se alcanzan a ver ninguna tumoración franca, como es lo típico de retinoblastoma, pero si son cuidadosos, observen que dentro de la retina es como si tuviera pasas, ¿no? O sea, como calcificaciones puntiformes, que esos son la infiltración tumoral. Entonces, nos recordó a un rol de canela y pasas, ¿no? Entonces, así se ve un infiltrativo difuso. Es la presentación más rara de todo retinoblastoma, del 1 al 2%, suele ser unilateral y en niños grandes. Si sospechan retinoblastoma, no biopsíen, se llaman su cédula. Está proscrito, ¿verdad? Nunca biopsiar en caso de sospechar retinoblastoma, ¿de acuerdo? Mejor hacer un ultrasonido y referir de forma temprana ante la mera sospecha. gracias, doctor. Entonces, bueno, vamos a continuar un poquito con diagnóstico. Y pues bueno, aquí hay 4 pasos importantes para lograr el diagnóstico, que el primero pues es sospechar del retinoblastoma, lo que nos comentaba el doctor, pues no subestimar alguna angustia materna, ya que estamos sospechando, pues hay que explorar adecuadamente, investigar un poquito más sobre eso y pues referir en varios artículos y charlas del doctor Ancona, pues nos comentaba que tenemos únicamente 3 días
para referir un paciente con retinoblastoma ni un día más. Entonces, pues ante la sospecha, rápidamente explorar, hacer lo que tengamos a la mano. Ahorita les voy a explicar un poquito más de qué es lo que podríamos hacer y inmediatamente referir. También al final les comento en México a dónde lo podríamos hacer. Y pues bueno, yo comenté que pues no se hace biopsia. De hecho, pues está proscrita en el retinoblastoma. Estas imágenes de patología pues se obtienen de ojos después de ser enucleados y pues son las células pues más, lo que encontramos más comúnmente en patología. Primero pues son las rosetas de Flexner-Winsteiner, las cuales pues son columnas de células cuboides en torno a la luz central delimitada por una membrana similar a la membrana limitante interna. Después tenemos las rosetas de Wright, las cuales son células que van en torno a una malla fibrilar. Estas también pueden estar presentes en neuroblastoma, meduloblastoma y meduloepitelioma. No son patognomónicas de retinoblastoma, pero pueden encontrarse. Y por último, los fluorets, los cuales pues estas son células que están agrupadas en forma como de ramos con prolongaciones de eosinófilos y pues se proyectan hacia una membrana que tiene fenestras. Los florets o los floretas son células de retinoblastoma que ya sufrieron una mayor diferenciación de fotorreceptores y es por esto que se agrupan como en forma de ramificaciones, de ramos. Y pues estas carecen de mitosis o necrosis. Esto pues un tumor que encontremos pues nos habla de un tumor de florets, se consideraría benigno y se llamaría retinoma o retinocitoma. Yo creo que eventualmente nos va a tocar vivir la transición, sobre todo ustedes que inician su carrera en oftalmología, en el cual ya el retinoblastoma ya no llega en nucleación. Sobre todo porque el diagnóstico ahora va a cambiar en estos años, ya está cambiando. Luego platicaremos al final de la charla el día de hoy, pero ya va a ser anecdótico y yo creo que nos va a tocar vivir esa transición. El doctor Alexis Ramírez pone en el chat acerca del tamizaje, ¿no? En la Cartilla Nacional de Salud. Es un poquito inespecífico en la ley actual. Recomienda revisión ocular a las 4 semanas de vida, pero estamos revisando nosotros para una charla que dimos acerca de recomendaciones en otros países y tampoco hay como mucha consistencia a lo largo de países, ¿no? Pero una forma rápida de recordar es que nosotros sugerimos una revisión a las le decimos la regla de los tres en retinoblastoma. Hay que referir en 3 días, ¿no? Revisar a un niño en general o sea, a las 3 semanas, 3, 4 semanas, 3 meses y 3 años, ¿no? De una forma fácil, ¿no? O sea, es una manera que se puedan acordar, si se acuerdan del 3, ¿no? Entonces es revisar el ojo del niño a las 3 semanas, 3, 4 semanas, antes de los 3 meses nuevamente y antes de los 3 años, ¿no? Entonces, de esa manera pueden acordarse de cuándo checar. No estoy hablando de Rob, es diferente de Rob, ¿no? Es un niño, un niño sano, aparentemente. Y así pueden hacer chequeos y pueden no dejar pasar. La relevancia de esta enfermedad es que es súper frecuente. La estadística dice que probablemente les llegue uno en el transcurso de su carrera, ¿no? Más los que hagan oftalmología pediátrica, más los que hagan retina, ¿no? Entonces no crean que son tan ajenos, ya van a ser oftalmólogos próximamente. Entonces es parte de la importancia que lleguen hasta allá. En un estudio mexicano, se dieron cuenta que el factor de mal pronóstico es de que el niño con retinoblastoma llegue a un pediatra. El que llega a un pediatra retrasa el proceso. El que llega a un oftalmólogo lo adelanta. Entonces, parte de la responsabilidad que tenemos como oftalmólogos es de que sabemos que ese niño ya llega tarde y es aligerar y buscar la atención pronta, ¿no? Entonces, esta patología pronto va a ser, yo creo, anecdótica, aunque este, nos va a tocar vivir esa transición. Gracias, doctor. Y pues bueno, como comentaba el doctor Ancona, lo que tenemos más a la mano, inclusive en la Margarita, pues es el eco, la cual pues es una imagen en la que estamos, bueno, la imagen que presento pues es una imagen ecográfica en modo B de un retinoblastoma nodular que presenta pues varios ecos densos intralesionales, las cuales pues son inclusive compatibles con focos de calcificación. El eco, pues lo que vemos en la imagen de la izquierda, pues
nos habla las puntas de flecha de que pudiera estar calcificado. En la imagen de la derecha, pues ya vemos que tiene una reflectividad interna pues algo alta. Morfológicamente, pues puede tener una apariencia lisa, perdón, o rugosa, que pues suele ser la más común. Aquí la longitud axial puede ser normal o un poquito más alargada por la tumoración y pues puede haber otros datos de inflamación. Entonces nosotros, si quisiéramos describir un eco de un paciente típico con retinoblastoma, pues podríamos comentar que encontramos un proceso ocupativo en cavidad vítrea que es dependiente de retina, no móvil, irregular por su mayoría y suele haber calcificaciones las cuales pues generan una sombra acústica posterior. Y pues bueno, a continuación pues les voy a hablar de otros estudios. eh, no todo, no todo es eco, dependiendo de dónde nos encontremos. Y pues bueno, en los ojos que tienen una afectación generalizada por retinoblastoma, pues la ecografía quizá no tenga tanta utilidad para evaluar si existe una afectación tumoral del nervio óptico retrovulvar o las partes blandas de la órbita, porque la calcificación intralesional pues suele reducir la calidad de las imágenes orbitarias. Entonces, pues aquí hay otros estudios que se pueden hacer. Uno de ellos, pues, no es tan aconsejable que se haga. Sin embargo, pues hay imágenes de esto, hay descripción de esto, el cual pues suele ser la tomografía computarizada de órbitas y de cerebro para identificar tumores retinianos que contengan focos de calcificación. Estos pues se evalúan el nervio óptico y la órbita y pueden examinar el cerebro de niños con sospecha de retinoblastoma. Como mencionaba ahorita, pues no se recomienda esta técnica diagnóstica en los centros en los que se dispone de una resonancia magnética para los niños con sospecha de este tipo de cáncer, ya sea bilateral, inclusive o familiar, los cuales pues son más susceptibles a neoplasias malignas secundarias inducidas por radiación en el campo de la radioterapia. Entonces, esta imagen que tenemos aquí, pues es una TAC de órbita en la cual pues destaca la afectación ya inclusive orbitaria y el engrosamiento de nervio óptico de este niño con sospecha de retinoblastoma. Oigan, recomendación, si sospechan cáncer, siempre pidan con contraste, ¿no? Entonces, eso es así como en automático, así para toda la vida, ¿no? Entonces, simple y contrastada siempre que piensen un tumor y Gracias. chequen que tengan buena función renal. Y pues bueno, en la imagen de la derecha tenemos una imagen de resonancia magnética en T2 de ojos y órbitas de un niño con retinoblastoma unilateral en el ojo derecho, el cual pues muestra una lesión hipointensa respecto al vitrio, como mencionábamos pues en T2. Entonces, si tenemos la posibilidad de, o si en el lugar en el que estemos tenemos resonancia, pues sería muy conveniente solicitarla. Ahora, ¿cómo solicitarla? Porque hasta eso pues tiene su chiste. ¿Cómo se debería solicitar una resonancia magnética en el caso de que estemos sospechando de retinoblastoma? Pues pediríamos una resonancia magnética de cerebro y de órbitas, simple y contrastada, con cortes finos de menos de 1 milímetro, así tal cual. La resonancia magnética pues no nada más nos proporciona imágenes de alta resolución, sino que también pues, nos va a ofrecer información sobre la extensión de la enfermedad y poder estadificarla. Aquí pues importante considerar que dependiendo de la edad del niño, pues inclusive puede ser necesaria la sedación. Y pues bueno, quise incluir esta diapositiva de cómo solicitarla porque ¿qué pasa si no la solicitamos correctamente? Pues bueno, puede omitirse la visualización de lesiones intraoculares pequeñas o no se detecta, por ejemplo, invasión del nervio óptico, coroides o cerebro, los cuales pues son datos críticos para estadificar y para también plantear tratamiento. Otra cosa importante es de que si no la solicitamos adecuadamente, pues el paciente pues muchas veces va a tener que repetir el estudio, más dinero, y si el niño no cooperó, pues otra vez sedarlo, ¿no? Entonces sí es importante saber cómo solicitar el estudio. Ahora, en cuanto a diagnóstico diferencial, el diagnóstico diferencial más importante
pues es la enfermedad de Cox, la cual pues en la imagen de la derecha podemos ver que los niños con la enfermedad de Cox puede comenzar como una leucocoria también y puede tener depósitos extensos de lípidos, puede también tener un desprendimiento de retina, nada más que en este caso pues sería, bueno, también sería exudativo. Y pues en la imagen que tenemos a la izquierda pues vemos un ligero aplanamiento de la cámara anterior y la retina pues se encuentra inmediatamente por detrás del cristalino. Y en la imagen de su izquierda pues tenemos ya las alteraciones vasculares típicas con dilataciones aneurismáticas, telangiectasias, exudación, importante depósitos de lípidos en la mácula de pues una enfermedad característica de Coats. ¿Cómo ven prácticamente el reflejo rojo o blanco? ¿Cómo lo exploran así prácticamente el Bruckner? Pues con oftalmoscopía directa o con un retinoscopio, ¿no? A unos 50 centímetros aproximadamente se puede, si le echas el haz de luz, pues ahí y lo pasas de un lado a otro, pues ves rápidamente el reflejo del. Y también con el indirecto. Inténtenlo con el indirecto también. Ponen al niño igual como 1 metro más o menos y incluso pueden hacerlo comparativo, ¿no? Entonces, así como lo que tengan a la mano, no tiene que ser algo súper sofisticado, ¿no? Pueden hacerlo con varios instrumentos. Y en coats se ve más jantocoria, ¿no? Que es la pupila amarilla. La verdad es que es súper difícil. Y cuando ves la imagen de la derecha, pues se ve un poco obvio el coats, pero el coats, que es muy avanzado, es indistinguible de retinoblastoma, porque es un desprendimiento de retina total, tortuosidad vascular, entonces es súper difícil diferenciarlo. Gracias, Doc. Y pues bueno, aquí tengo una tablita comparativa entre pues COTS y retinoblastoma. El retinoblastoma pues es un tumor maligno intraocular originado en la retina, mientras que la enfermedad de COATS pues es una enfermedad no neoplásica que se caracteriza por telangiectasia retiniana, exudación subretiniana. Como vimos, pues en cuanto a la etiología del retinoblastoma, pues es debido a la mutación del gen RB1, ya sea esporádica o hereditaria, mientras que la enfermedad de Coats, pues hasta donde sabemos, pues es idiopática y no es hereditaria. La edad de aparición en retinoblastoma, pues puede ser inclusive desde antes de los 5 años, mientras que en la enfermedad de Coats, pues va entre la mayoría entre 6 y los 8 años. La lateralidad el retinoblastoma pues, puede ser unio bilateral, mientras que el Quads generalmente suele ser unilateral. El síntoma, perdón, principal pues suele ser la leucocoria, el estrabismo, disminución de agudeza visual y pues bueno, en el quads pues suele ser también la leucocoria y lo que ya nos comentó el doctor, también disminución progresiva de la visión y a veces suele haber estrabismo. En el fondo de ojo del retinoblastoma pues lo más común es encontrar esa masa blanquecina intraocular y las calcificaciones, mientras que en el quads pues son las telangiectasias y los exudados lipídicos. Para el diagnóstico, pues nos podemos valer en cuanto a retinoblastoma de ecografía, resonancia, mientras que en el COATS, pues además de que puede ser clínico, podemos pedir una angiografía y pues no va a haber calcificaciones, exudados visibles. El pronóstico de un retinoblastoma pues puede ser mortal si no se trata, mientras que en el COATS pues no es mortal, pero puede causar ceguera si progresa. Tratamiento pues es muy distinto. Del retinoblastoma vamos a hablar un poquito más de esto adelante, pero del COATS pues fotocoagulación, antiangiogénicos, vitrectomía y pues la histología también ya la vimos, ¿no? Esto lo encontré también en una charla sobre retinoblastoma en el cual pues también hacen comparación con algunas otras patologías como el ROP o la catarata congénita. Y pues como vemos también aquí la edad típica suele ser diferente, la lateralidad, la imagen quística sobre todo en retinoblastoma pues ya hablamos de que la masa es calcificada. En el ROP pues podemos encontrar fibrosis o desprendimiento y la catarata únicamente la opacidad del cristalino y pues los antecedentes, ¿no? Ahora en cuanto a la clasificación. Como comentó el doctor al inicio de la plática, pues hay varias clasificaciones. La que vamos a hablar para fines de esta charla, pues es la clasificación internacional de retinoblastoma ocular, la cual lo divide en varios grupos. El grupo A, pues suele ser un tumor pequeño, retinoblastoma de menos de 3 milímetros de diámetro basal o de grosor,
y pues suele estar más de 3 milímetros de la fobia y a 1,5 milímetros del disco óptico, que es la imagen blanquecina que vemos aquí en su imagen de la derecha, en la parte superior. En cuanto al grupo B, el cual pues sigue siendo de bajo riesgo, son tumores más grandes, los cuales suelen encontrarse junto a la mácula o el nervio óptico. Aquí suelen ser mayores de 3 milímetros de diámetro o de grosor y la ubicación del tumor pues suele estar a menos de 3 milímetros de la fobia o del nervio óptico. Aquí ya podemos encontrar algo de líquido subretiniano asociado al mismo tumor de menos de 3 milímetros desde el margen del mismo tumor. En el grupo C, en el cual pues tenemos un riesgo moderado, aquí tenemos lo característico, pues son las siembras contiguas de retinoblastoma, las cuales también puede haber siembras subretinianas de menos de 3 milímetros de tumor y siembras vítreas a menos de 3 milímetros. En esta imagen, pues aquí representamos el líquido subretiniano que va a afectar hasta un cuadrante del fondo de ojo y la siembra local subretiniana o vítrea que está a menos de 3 milímetros del tumor. Estas son iguales imágenes de retinoblastoma del grupo C con sus siembras contiguas y que se encuentran a menos de 3 milímetros de tumor y las siembras vítreas. En cuanto al grupo D, pues este ya es un grupo de alto riesgo. Nos habla de siembras difusas, retinoblastomas con siembras subretinianas mayor a 3 milímetros del tumor y siembras subretinianas mayor a 3 milímetros del tumor. Y aquí en la imagen de la derecha, pues ya estamos ejemplificando pues estos tumores ya tan masivos e inclusive difusos y el líquido subretiniano que se encuentra un cuadrante de fondo de ojo hasta donde se encuentra pues está abarcando toda la retina. Igual, en el grupo D, pues esta siembra subretiniana difusa podemos apreciarla como placas subretinianas o nódulos tumorales y la enfermedad vítrea difusa o masiva pues son nuestras siembras como grasosas o estas masas tumorales avasculares que vemos en la imagen de la izquierda y que ya se ejemplifican en dibujo en la imagen de la derecha. Mientras que en el grupo D el riesgo pues ya es muy alto, son tumores extensos. Aquí el retinoblastoma, según la clasificación internacional, nos menciona que ocupa hasta más del 50% del globo ocular y pues puede haber inclusive glaucoma neovascular, medios opacos por hemorragia en el espacio subretiniano o invasión inclusive hasta cámara anterior, invasión del nervio óptico, invasión de la coroides, esclerótica, órbita y toda la cámara anterior, como estamos viendo en la imagen de la derecha, en la cual pues ya ejemplifica pues los vasos que encontramos ya hablándonos inclusive de un glaucoma neovascular. Y pues la presencia de una o más de estas características, como mencionábamos ahorita al inicio de esta diapositiva, pues nos hablan de un alto riesgo, muy alto riesgo y muy mal pronóstico. Y pues lo que comentaba ahorita, las características de estas, que son las que nos hablan de mal pronóstico, pues puede ser el glaucoma neovascular o inclusive buftalmos, un tumor anterior que afecta el cuerpo ciliar o el segmento anterior, que podemos identificarlo en una VM, un retinoblastoma infiltrante difuso, medios opacos inclusive ya por hemorragia vítrea, necrosis tumoral con celulitis orbitaria aséptica e inclusive pues ya hasta tisis bulbi en fases muy avanzadas. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar del tratamiento. Aquí del tratamiento, la principal fuente, pues también fue un artículo del doctor, en el cual nos habla del tratamiento moderno. Esto pues fue una revisión del 2020, el cual pues fue también en conjunto con la doctora Carol Shields. Parte de la importancia de que hayamos repasado la clasificación nueva, que es la ICRB o internacional, es que si quieres pasar al algoritmo, en este artículo publicamos el algoritmo de tratamiento y se basa, uno antes, en la clasificación internacional que va de la A a la E, que acaba de decir, ¿no? A, de small; B, de bigger; C, de contiguous seeds; D, de diffuse seeds; y E, de extensive, ¿no? Entonces, que la letra sea la mnemotecnia para acordarse. A de small, ¿no? Es un tumor pequeño en menos de 3 milímetros. B de bigger. Es un tumor de más de 3 milímetros.
en español C de siembras, ¿no? Si tiene una siembra ya es C, ¿no? Las siembras cercanas o C de cercanas son siembras que están cerca del tumor de menos de 3 milímetros del tumor. Siembras difusas son aquellas siembras que están alejadas del tumor. Y E extenso es un tumor de más de la mitad del globo o que tiene alguna complicación como glaucoma neovascular, hemorragia vítrea, etcétera, etcétera. O sea, una o más de las complicaciones. Dependiendo, este estadiaje se realiza una sola vez, que es al principio, y eso se clasifica, ¿de acuerdo? Y se hace una clasificación por ojo. Esto nos lleva, siguiente, a empezar el algoritmo que publicamos en este artículo y es simplificado, ¿no? Si observan hasta arriba dice retinoblastoma, ¿no? Ahí con tu puntero, en la parte donde dice retinoblastoma, ¿no? No, a la derecha. Es que no. Arriba, derecha. ¿No? Ándale ahí. Y antes de clasificar si es unio bilateral, vean que hay un recuadro que dice que hacer un examen bajo anestesia, hacer una resonancia magnética simple y contrastada, cortes de 1 milímetro de cerebro o cráneo y comparativa de órbitas y una valoración por un oncólogo pediatra. Eso es lo que hacemos ya cuando estamos listos para tratar, no al inicio. Ujú. Ahí determinamos si es unio bilateral y vean que se bifurca el algoritmo si es unio bilateral. Ujú. Luego, ¿dónde viene la clasificación? Vamos a ver en el ejemplo de unilateral. Si es A, dijimos A de small, es un tumor pequeño. Se puede quemar con frío o con calor, con crioterapia o con termoterapia transpupilar. B de bigger. Depende, hay de grande a grande, ¿no? Hay uno que está en la mácula y hay uno que está fuera de la mácula. Si la mácula está salvada, podemos quemarlo, pero si la mácula está involucrada, no podemos quemarlo porque ahí nos freiríamos la mácula, ¿no? Entonces, ahí se da quimioterapia intraarterial. C, D y E, quimioterapia intraarterial. Por eso, como la quimioterapia intraarterial se usa para más del 50% de los estadios, es un tratamiento que es pivote. El problema con México es de que no hay una quimioterapia intraarterial real, programa serio, hay esporádicamente en algunas instituciones, y porque es un tratamiento de alta complejidad y costoso que realizan neurocirujanos endovasculares, ¿no? Y como es una neurocirugía endovascular pediátrica, es de alta complejidad. Y como a palabras de la doctora Carol Shields y el doctor Abramson, no necesitamos más gente que lo haga, necesitamos que los niños lleguen rápido a los centros que existen, ¿no? Entonces, lo que quiero que se transmita es de que la intraarterial hasta hace unos años no había en México, ya hay. Y por el contrario, cuando es bilateral o mutación germinal, si no puedes apuntar, ahí importa poco menos si es A, B, C, D y E. Ahí casi casi inmediatamente se va para IBC. IBC quiere decir quimioterapia intravenosa, ¿de acuerdo? Y el motivo por la quimioterapia intravenosa, que sigue siendo un tratamiento vigente, es porque la quimioterapia intravenosa nos previene de metástasis y de tumores cerebrales, ¿no? Entonces, como tienen más riesgo de hacer otros tumores, los niños van a quimioterapia intravenosa. Con que ustedes aprendan eso, que es la primera parte de este algoritmo, estamos del otro lado. Si ven enucleación, se va al lado derecho, al cuadro negro que está al lado derecho, y eso se reserva para lo que viene en asterisco, que es la alta sospecha o presencia documentada de factores de alto riesgo. ¿Cuáles son los factores de alto riesgo? Son tres. EOE, que significa extensión extraocular, o invasión al nervio óptico o a la coroides. Ujú. Si uno sospecha cualquiera de esos tres, entonces va directo en nucleación. Ujú. O que tengan un grupo E que ya esté muy avanzado, ¿no? Que tenga realmente mal pronóstico, que desafortunadamente es la mayoría de los pacientes en México. ¿Cuál creen que sea el estadio que más se observa en el país? El más avanzado. Estadios avanzados. Casi, ¿eh? El que más se observa es el D. Entonces, quiere decir que estamos cuarto para la hora, o sea, estamos como que un poco fracasando en el tema de la referencia temprana. De por sí los pacientes buscan atención temprana. ¿Por qué se nos ocurrió la idea de 3 días? Porque a veces es posible que ustedes no sean el único oftalmólogo que vayan a visitar esos pacientes. Tuvimos el caso de un niño que visitó 10 oftalmólogos antes. Acuérdense que 25%,
Es por lo menos 25% de los pacientes con retinoblastoma van a fallar al tratamiento, ya no van a seguirlo, ¿no? Entonces hay mucho abandono al tratamiento, ¿no? Entonces, una referencia temprana, el retinoblastoma avanza muy, muy rápido y una referencia temprana nos permite salvar más ojos, ¿no? Entonces, este algoritmo, consérvenlo, ténganlo a la mano porque les va a orientar mucho en qué hacer paso a paso. Ujú. Siguiente. Ahí tienes un ejemplo, ¿no? Sí, aquí traigo un ejemplo del algoritmo que ya nos hizo favor de comentarnos el doctor y pues precisamente hace mucho énfasis en esta primera parte del algoritmo y pues nos menciona que antes de comprometernos en decir si es uni o bilateral, pues siempre hay que programar una exploración bajo anestesia y pues a partir de ahí ya podemos partir. En este caso, em, no sé, a ver tú, Adrián, ¿cómo lo clasificarías? ¿No está? A ver tú, Laurita. Yo creo que B. Muy bien. ¿Por qué ve? Pues, mm, o sea, es de tamaño un poquillo más grande, mm, Mayor de 3 milímetros. mayor a 3 milímetros, y pues no alcanzo a ver que haya como tanto líquido, entonces yo creo que tal vez sí podría ser B. Este tumor mide entre 8 y 9 milímetros. ¿Sabes cómo lo sé? Solo viendo de la foto, no tengo regla ni nada. Porque el nervio óptico mide 2,5 a 3 milímetros, ¿no? Entonces, si es más grande que el nervio óptico, básicamente ya es B. ¿Y B siembras? No, ¿verdad? Entonces no es C. Entonces y tampoco es A, entonces es B. Ujú. Y involucra mácula, ¿no? Entonces, en el algoritmo, ¿dónde lo encuentras? En el algoritmo, pues sería, bueno, no sé si es unilateral, pero, o sea, Supongamos ajá, unilateral y B. B, que Ajá, que involucra mácula, entonces se va y hace. intraarterial. Perfecto. Está fácil. Perfecto. Un Sí, poquito más. lo simplifica mucho, Doc. Y bueno, pues sí, efectivamente es primero que nada, pues se trata de un tumor unilateral. Por las características clínicas que ya nos comentaron, pues es un estadio B que pues obviamente involucra mácula, entonces aquí se iría a quimioterapia intraarterial. Y pues bueno, en este mismo artículo nos menciona la evolución de este paciente ya después de haber recibido quimioterapia. Esto es post-tratamiento. ¿Qué opinas, Laura? Pues hubo una significante reducción del tamaño del tumor, pues no se alcanzan a ver siembras, mm, después no alcanzo a ver líquido, ¿Qué pensarías si te dijera que esto hasta no hace mucho se enucleaba también? me pondría muy triste. Sí, ¿no? O sea, vean la evolución del retinoblastoma. Yo creo que el compromiso a esta enfermedad es mantenernos actualizados, ¿no? Y o incluso que lo hubieran tratado con crío, ¿no? Cuando no hay quimioterapia intraarterial y dices, bueno, no lo puedo nuclear porque tal vez es el otro ojo, ¿no? Entonces ahí, pues se lo campechaneaban un poquito y quedaban con secuelas, pues muy cañones, ¿no? Cuando hoy, con la intraarterial, este niño básicamente tendrá pues un 20-60 sí tendrá, ¿no? Entonces yo creo que con mucha rehabilitación, ¿no? Pero estamos hablando que previo al tratamiento, pues estaría viendo probablemente movimiento de manos 20-400, ¿no? Entonces, yo creo que este es el compromiso que todos tenemos con esta enfermedad. Gracias, Doc. Y pues bueno, aquí les traigo un pequeño video de la quimioterapia intraarterial. En este tipo de terapia, pues se pasa un catéter desde las arterias ilíacas. Este catéter pues llega a pasar por la aorta, pasa por la carótida interna y esto pues hasta llegar a la arteria oftálmica. Esto pues obviamente no lo hace el oftalmólogo solo, por lo general pues se acompaña de pues algún intervencionista neurocirujano o algún neurointervencionismo
pues para hacer esto, ¿no? Entonces, pues aquí está la imagen, aquí vemos cómo va pasando el medicamento, hace como que un pequeño reflujo y después se va directamente a la arteria oftálmica. Ay, disculpen la calidad. Nuestro programa activo en Monterrey y está cumpliendo ya 6 años de estar activo. Un problema miren, ahí está infundiendo y lo que se ve es la arteria oftálmica y cómo se va pintando la coroides. A ver si alcanzan a ver cómo se dibuja la concavidad del globo ocular. Entonces, ¿cuál es la primera desviación de la carótida interna? Eso es como pregunta de anatomía, la oftálmica, ¿no? Entonces, por eso se navega por la carótida interna y hacia la primera desembocadura que es la arteria oftálmica, ¿no? Y eso es obviamente de alta complejidad, lo que se requiere es un catéter que solo se produce en Francia, ¿no? Entonces, pues para los pacientes que lo pueden pagar o que tienen seguro de gastos médicos mayores privado, pues está disponible, ¿no? Pero cuando iniciamos con este tratamiento, cada ciclo costaba aproximadamente 1 millón de pesos. Ujú. Y actualmente ya está como en 50,000. O sea, una disminución de casi 10 veces o más, ¿no? Entonces, yo creo que parte del seguir aumentando en volumen y que se use más es que sea más accesible, ¿no? Entonces, ya aún así sigue siendo privativo para muchas personas, obviamente, ¿no? Entonces, la idea es que no se realice realmente en más centros porque, pues, ni que hubiera neurocirujanos endovasculares pediatras debajo de cada piedra. Más que nada es hacerlo con seguridad, ¿no? Y que los niños lleguen a donde tengan que llegar, ¿no? Entonces, esto ya es una realidad, afortunadamente. A veces se habla en las charlas de, no está en México, no está disponible en México, ¿no? Yo creo que toca hablar más de lo que sí ya hay en México, ¿no? Eh, Gracias. Y pues bueno, hablando un poquito más sobre la quimioterapia intraarterial, pues se suele usar el melfalán, el cual pues es una de las mostazas nitrogenadas alquilantes, se une al ADN formando enlaces cruzados e inhibe la replicación y transcripción. También se puede utilizar el topotecan, el cual pues es un inhibidor de la topoisomerasa 1 y este pues al inhibirlo pues es una enzima clave para el desenrollamiento del ADN y pues esta enzima pues induce daño en el ADN y apoptosis celular. Se suele usar infusiones lentas y pulsátiles de alrededor de 30 minutos. La media de infusiones suele ser 4. Las complicaciones extraoculares transitorias más comunes pues es el enrojecimiento del párpado, de la piel o síndrome del ortejo azul. Las complicaciones vasculares intraoculares pues suelen ser raras, alrededor del 17%, y pues la más frecuente es la oclusión de la arteria oftálmica en un 7%. Tiene un porcentaje de salvamiento ocular en el grupo C del 100%, en el grupo D también del 100% y en el grupo E únicamente de un 33%. En cuanto a la quimioterapia intravenosa, pues esta fue inducida en los años 90 y pues sigue siendo una herramienta importante en el tratamiento de retinoblastoma. El esquema más común pues es el de vincristina y etópsida y carboplanato. En México, pues la vincristina puede ser reemplazada por la ciclofosfamida para evitar neurotoxicidad, aunque pues esta última tiene más riesgo de mielosupresión y de cistitis hemorrágica. La administración suele ser mensual, de 2 a 4 fármacos por vía intravenosa durante 6 a 9 ciclos consecutivos, y pues también es conocida como quimiorreducción debido a su capacidad para reducir el tamaño tumoral. Esta pues suele ser preferente en bilaterales pues para reducir la incidencia de pineoblastoma. Las indicaciones pues es una mutación de la línea germinal confirmada, antecedentes familiares de retinoblastoma y sospecha de invasión del nervio óptico de la coroides. La termoterapia transpupilar pues se utiliza con láser de diodo de 810 nanómetros en modo continuo. Se utiliza para tumores pequeños de menos de 3 milímetros de diámetro y 2 milímetros de espesor. Y pues son múltiples sesiones, van de 2 a 6 en intervalos de 4 semanas para lograr pues el criterio de valoración en una cicatriz plana o un tumor que esté completamente calcificado. Puede haber complicaciones, las leves pues puede ser atrofia del iris, sinequias anteriores o posteriores o una catarata focal, las graves
las cuales pues afortunadamente son raras en un uso adecuado. Suele ser una oclusión venosa retiniana, hemorragia vítrea, neovascularización retiniana, puede haber tracción inclusive vitreoretiniana o desprendimiento de retina. Pero vamos a Dime. intentar acabar a las 9, que eso te da 4 minutos y eso pasa realmente en en las conferencias. Ok. Entonces dan la carnita desmenuzada. La termoterapia transpupilar quema con calor, ¿no? Sí, dame quimioterapia intravenosa porque ya vimos que es, cuando piensen bilateral, piensen que va para intravenosa sí o sí, porque es la única que previene metástasis, ¿no? Si quieres presentarme esa diapo, que es la que sigue. No, perdón, la que sigue. La intracameral es como para tumores en segmento anterior, ¿no? Ujú. Intravenosa. Ujú. Que es BEC, el esquema BEC es el más aceptado, vincristina, topósido y carboplatino. Son 6 ciclos, lo convencional, 9 ciclos cuando es de alto riesgo, ¿no? Que son las altas dosis, ¿no? Gente que tiene, bebés que tienen infiltración al nervio óptico o enfermedad del sistema nervioso central, ¿no? Y sigue usándose, claro que sí, ¿no? Siguiente, siguiente. Sí, ajá. La enucleación. Tristemente sigue siendo una realidad, mucha alternativa para muchos niños, sobre todo por la cuestión de costos, ¿verdad? Una enucleación no es el fin del camino, a veces es el inicio, ¿verdad? Entonces, por favor, no tanto es enuclear y olvidar, sino enuclear y rehabilitar, ¿verdad? Entonces, no sabrán la cantidad de niños que tuvieron. Yo lo primero que llegué al regresar a Estados Unidos fue agarrar estos pacientes que habían sido enucleados y rehabilitarlos. Un gran porcentaje no tenía prótesis, tenían contracción de los párpados, ¿no? Entonces, imagínense toda una vida de lagrimeo y conjuntivitis e infecciones, eso no es vida, ¿no? Y uno piensa que ya se nucleó, listo, alta, ¿no? Y a veces la nucleación es un compromiso de seguimiento de por vida y de checar el otro ojo extensivamente para siempre, ¿no? Entonces no crean que, bueno, nucleación y fin del problema, ¿no? Eso yo creo que es lo que me gustaría platicar de la nucleación, ¿no? Tratamos de no poner injertos dermograsos, ¿verdad? Porque los injertos dermograsos, la grasa se ve indistinguible a veces de una recurrencia. Por eso nos gusta poner más bien implantes de materiales que tengan buena biocompatibilidad, ¿no? Como en este caso en la foto de la derecha que estamos poniendo que se está poniendo uno de hidroxiapatita. Siguiente. Aquí hablaba ya un poquito más de cómo remitir al paciente, a dónde remitirlo y al final pues unas conclusiones y algunas recomendaciones, Doc. Danos, sí. Muy bien. ¿Cómo remitir al paciente? Principalmente pues con fotografías. Hay que tomarle todas las fotografías que podamos, las mejor que podamos. Si tenemos a la mano un ultrasonido ocular, pues adelante. También lo mandamos con ultrasonido. Si en nuestro lugar tenemos resonancia magnética, pues también qué mejor mandarlo con resonancia magnética. Y laboratorios. ¿Qué laboratorios mandamos? Pues una biometría hemática completa, pruebas de función hepática y renal, tiempos de coagulación, grupo y RH. Ahora, ya tengo esto. ¿Iba a decir algo, Doc? Nunca se esperen a referir a un paciente por la resonancia, ¿no? Porque a veces, uy, es que no lo he referido porque aún no tiene la resonancia. Y luego resulta que la resonancia no es de suficiente calidad, ¿no? Entonces, acuérdense que el objetivo es en 3 días, ¿no? Quédense eso en su mente. Siguiente. ¿A dónde lo remito? Ya que tengo esto, o aunque no tengamos esto completo como viene en la diapositiva, pero ya tengo la alta sospecha, ya tengo yo la sospecha de que es retinoblastoma, pues bueno, hay instituciones en México, tanto públicas como privadas, la mayoría pues están en Ciudad de México, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México, el Hospital General de México, la PEC, el Hospital Infantil del Teletón en Querétaro y el Hospital Civil de Guadalajara en Jalisco. Y en cuanto a instituciones privadas, pues suele ser el Centro Médico ABC de Santa Fe y de Observatorio en Ciudad de México, el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, el Hospital Infantil Privado Star Médica, el Hospital San José, Tech Salud en Monterrey y obviamente pues el Eye Cancer Institute que pues estaría en Monterrey y en Guadalajara, aquí con el doctor. Sí, yo creo que a ustedes les queda, si son de Puebla, pues más cerca, honestamente es donde más cerca le queda al paciente, ¿no? Es utópico pensar que, ay, si van a seguir yendo toda la vida a Ciudad de México. La verdad es de que a veces
En Puebla sí está cerca, ¿no? Pero por ejemplo, si es de otra parte del país, por ejemplo de Baja California, ni siquiera van a llegar, ¿no? Y es muy trágico. Historias trágicas se viven en retinoblastoma, ¿no? Entonces, honestamente, traten de que sea cerca de casa, ¿no? Por ejemplo, en San Luis Potosí a veces se les resulta más fácil ir a Monterrey, ¿no? O de repente en Tepic o en Colima es más fácil ir a Guadalajara, ¿no? Es innecesario tener que referir hasta Ciudad de México todo, ¿no? México ya no es un país demasiado grande como para ser centralizado completamente, ¿no? Y afortunadamente hay alternativas, ¿no? Quiero avisarles que en Puebla tienen un gran oncólogo ocular. Digo, tiene muy low profile, pero la verdad es que es buenísimo. Y yo, si yo tuviera algo, me atendería con él, que es el doctor Antonio Lucio, ¿no? Además de ser orbitólogo, hizo un año de oncología ocular. Entonces, es el orbitólogo más retinólogo que conozco. Y él se pueden apoyar con él que está ahí en Puebla y pues, obviamente conmigo, ¿no? Y ver si hay la alternativa de que su paciente sea tratado cerca de casa, ¿no? Sí, gracias. Y pues ya, ya casi para terminar, las cosas para llevar, pues que la biopsia, pues no es un método diagnóstico, la nucleación, pues no va a solucionar todos los problemas. Si hay un tumor en los dos ojos, la enucleación bilateral no es la única opción que tiene nuestro paciente y que una vez curado inclusive puede reactivarse la enfermedad. Hay estudios de caso que inclusive más de 20 años se reactivó un retinoblastoma y lo que comentábamos ahorita de cuanto a la referencia, no existe un estudio diagnóstico indispensable para el diagnóstico. Eh, Valga la redundancia, lo que tengamos a la mano y nuestra sospecha clínica suele ser más que suficiente para cumplir con este tiempo de los 3 días. ¿Pusiste algo? Ah, sí, habla de esto, sí. Y pues bueno, aquí el doctor Ancona con varios compañeros oftalmólogos pues realizaron un curso que se llama Retinoblastoma 1. Esto pues se llevó a cabo en mayo de este mismo año y pues bueno, estas son sus redes sociales por si gustan seguirlo. Compartió mucha información al respecto y pues también al retinocito, en cual pues fue la figura de todo esto. Algo muy importante, este curso está gratis. En su momento se cobró, pero ya está gratis en YouTube, en el canal de Ophthalmo University. Está cortado, dura más o menos como 8 horas y media el video, pero pues la verdad está bastante bueno y es gratis. Y pues hay muchos especialistas en el área que conocen mucho y que comparten pues todo su conocimiento y pues de manera gratuita, ¿no? Si no tienen nada que hacer y se están arreglando para ir al hospital o van rumbo ¿cómo se llama? Al hospital, pónganlo, algo aprenderán. O sea, fue nuestro Retino Fest, básicamente. Trajimos a los mejores expositores, hay doctores del Bascom Palmer, del Boston Children's, gente que ustedes también conocen de aquí de México, de Latinoamérica, que son estandartes de esta enfermedad. Nos quedó buenísimo, emotivo al final de estas 8 horas casi intensivas de un solo día de puro retinoblastoma. Hay una entrevista muy emotiva. Yo les aseguro que si la escuchan, la lagrimita les correrá por la mejilla. Entonces, es la historia de un médico que su hija tuvo retinoblastoma, ¿no? Entonces, le tocó vivir de ambos lados, ¿no? O sea, tanto del lado médico como del lado de ser papá. Y la sorpresa es que al hacer el estudio genético, él también tenía el gen mutado de retinoblastoma, ¿no? Entonces, está muy interesante. Chéquenlo, está en YouTube, lo dejamos gratis. Este seminario recopiló casi 200,000 pesos, imagínense. Y todo eso se va a donar para darle el primer par de lentes a niños con retinoblastoma independientemente de su condición económica, ¿no? Entonces, eso fue un esfuerzo conjunto a nivel panamericano, ¿no? Sigan redes sociales, buscamos, el próximo año no se va a poder probablemente, pero es algo que se buscará porque ya saben que les dije que retinoblastoma va evolucionando el conocimiento, ¿no? Hay de todo, hay casos clínicos, quedó completamente gratuito.
Y bueno, Retinosito es esa mascota, ¿no? Que nos recuerda que esto es algún problema real, ¿no? Y que también somos seres humanos, ¿no? Y para un niño, un peluche es su mundo y es su compañero, ¿no? Y a veces transmitir la información a los niños, no porque un niño sea no porque un niño no hable, no está entendiendo o no está sintiendo la frustración paterna, ¿no? O no siente dolor, ¿no? Entonces, sigan en las redes sociales porque es algo que seguirá actualizándose, ¿no? Los invitamos ahí a sumarse a esto. Yo creo que ahí viene, pueden descargar la mini guía gratuita de retinoblastoma. ¿Tienes ahí un ejemplo de la mini guía? Hay una mini guía de retinoblastoma, está padre, tiene dibujitos, está muy fácil de leer, les juro que es nada árida. Lo van a checar ahí en las redes sociales. Siguiente, siguiente. Ok, pues yo creo que hizo un muy buen compendio de una enfermedad que al menos da para 8 horas y media, lo resumió en una. Creo que lo hiciste súper bien. Eh, los que no me sigan en redes sociales, estoy en Instagram muy activo como Ancona Ocular. Ahí me pueden hacer cualquier pregunta, aunque estén a la distancia, ¿no? De tema de oncología y de tumores oculares, no importa si es de niños o adultos. Mi retinoblastoma me apasiona mucho porque creo que es un reto posible en países como, les comparto que en Argentina era el único país de Latinoamérica que alcanzó el 99% de curación en retinoblastoma. Imagínense. Y recientemente este año Sao Paulo es se convirtió en la ciudad de Brasil con el 99% de curación. Qué fantástico, ¿no? Ojalá podamos luego en México llegar a eso, ¿no? Pero es un esfuerzo en conjunto y empezamos haciendo las cosas de forma unificada y como un equipo, ¿no? Entonces, es fácil ponerse emocional, pero yo creo que más que nada es unificar esfuerzo y asumir el compromiso que tenemos para esta enfermedad, ¿no? ¿Qué dudas tienen de retinoblastoma ya para finalizar? ¿Para mí o para Fernando? Yo tengo una duda, en el caso de pues México, que a veces el dinero, etcétera, o sea, se puede, la mayoría de las terapias iban encaminadas a intraarterial, ¿no? Pero en algún caso donde está indicado intraarterial, por ejemplo, un grado C o D, y no se puede acceder a eso, se puede hacer otra alternativa, o sea, intravenoso, cambiar ahí o hacer intravítrea, no sé, crioterapia, ¿se vale? O ir como, pues antes de evitar obviamente la enucleación, ¿no? ¿Qué experiencia ha visto en ese sentido? Se vale y es como el tratamiento actual que se sigue en México, que es un poco abusar de la quimioterapia intravenosa, ¿no? Obviamente la quimioterapia intravenosa tiene sus secuelas a largo plazo, a veces produce leucemia, linfomas, ¿no? En niños, ¿no? Por eso hay que estarlo siguiendo toda la vida. Poco a poco se va aumentando la accesibilidad. Hay alternativas, o sea, el algoritmo eso en un mundo ideal, ¿verdad? Obviamente no estamos en la situación en la cual se puede usar como una receta de cocina, entonces es cierto lo que dice Gerardo, se optimiza a los recursos que se tienen, ¿no? Pero ustedes que están en el sistema de salud público, que viven una realidad, la realidad del país, ¿verdad? Del 80% de los mexicanos, ¿no? Tienen que dar opciones a los pacientes, ¿no? Y a veces no porque estén en el sistema, en el IMSS, sea, a veces están ahí porque sienten que es la única opción, ¿no? Pero a veces un paciente en la desesperación a veces toma decisiones equivocadas, ¿no? Pueden decirle que hay otros centros de retinoblastoma, que hay opciones, ¿no? O sea, yo creo que empiecen por hacer esta referencia en 3 días. Un cambio real empieza por un cambio que sea del 1% diario, ¿no? O sea, no puedes cambiar como tortilla algo diferente, una realidad tan rápido, ¿no? Entonces vamos empezando en esta capacitación a aprender, a referir en 3 días, a hacerlo de forma lo más completa posible, ¿no? Empezar desde allá y poco a poco van a ir viendo cómo todo va mejorando. Actualmente la curabilidad en México permanece en el 80% desde hace 20 años. Era alto para hace 20 años, pero ya no es alto ahorita, ¿no? Entonces, obviamente eso es porque somos un país muy grande, de mucha disparidad, pero empezamos con pequeños cambios que van a ir sumando, ¿no? Pero lo que vieron en el algoritmo es lo que se debe hacer. Ujú.
¿Qué otra duda tienes? Muy buena pregunta, Gerardo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿tiene algún porcentaje de los pacientes que le manden que no sean retinoblastoma? Los pseudoretinoblastomas. Personalmente no. Obviamente está sesgado por ser referencias de tercer nivel, o sea, ya se sospechan de tumores, pero aproximadamente es el 20% de aquellos pseudoretinoblastomas, ¿no? Que eran retinoblastomas que no terminaron siendo retinoblastomas, sino otra cosa. El más común es COATS, también la persistencia de vitro primario hiperplásico. eh, Hay un artículo de Carol Shields que se llama así pseudoretinoblastomas. Ahí es donde viene todos los diagnósticos diferenciales. Una lista como de 40 diagnósticos diferenciales de retinoblastoma. Hemos visto enucleaciones de algo que se pensaba que era retinoblastoma y resultó siendo algo completamente benigno, ¿no? Creo que idealmente pues va a pasar menos y menos, pero pues cuando está en peligro la vida a veces es justificable, pero los diagnósticos se van a ir refinando. Este sábado voy a dar un curso aquí en el Bienal. Quienes estén aquí en Guadalajara o vayan a venir a Guadalajara, no, pasen a saludar y acerca lo nuevo en diagnóstico de retinoblastoma, ¿no? Ahora ya no sé cuánto nos tardemos en México, pero hay biopsias líquidas, ¿no? Por medio de la sangre podemos eventualmente detectar un paciente con retinoblastoma. Es apasionante, pero todavía no está listo todavía para ser usado en todos lados. Está en su fase de investigación, pero los resultados iniciales son altamente motivacionales. Ujú. ¿Qué otra duda tienen? ¿Se cree que haya cabida para tratar algún retinoma o retinocitoma extrafoveal tomando en cuenta las tasas de conversión a retinoblastoma? Solo vigilancia a determinar según desarrollo. Ay, es interesante cuando tocamos estos retinomas y retinocitomas y si hay diferencia o no hay diferencia. El estándar es de que los retinomas son retinoblastomas arrestados y el retinocitoma es un retinoblastoma frustro. O sea, uno es una regresión y uno es uno que nunca creció, ¿no? A veces lo usan indistintamente, hay un desbarajuste entre la diferencia entre uno y otro, otros lo usan como sinónimo. Finalmente no hay manera de saber si es un tumor que se regresó solito sin tratamiento o que está detenido en el tiempo. Mi gusto personal, si es extrafobial, yo lo quemaría para olvidarme del problema y no estarlo siguiendo. ¿Qué es lo aceptado? Es de que, pues, seguirlo en el tiempo, ¿no? Hacerle su panel genético de RB1 y normalmente ese se encuentra más en adultos. En niños hay que asumir que es retinoblastoma hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Pero los retinomas o retinocitomas son propiamente las versiones benignas del retinoblastoma, pero yo diría que de cada 100 retinoblastomas veremos un retinoma. O sea, es algo súper raro. Muy buena pregunta, Alexis. ¿Qué otras dudas tienen? ¿Quién de aquí va a hacer oftalmopedia? Nadie. No, doctor. Ojalá yo, Bricia, ¿quién más que dijo yo? yo merengues. Ángel. Súper necesario, ¿no? Yo creo que se necesita mucho y más que ustedes pueden tener un caso así. No se asusten. Primero que nada es contener, mantener la calma, ¿no? Más que ustedes más que nadie, chequen ese webinar de 8 horas y media. No, pero poco a poco, para que vayan y retina pedia, ojalá, sí, súper bien, ¿no? Hay caritas sorprendidas. Bueno, nos queda pendiente el tema de melanoma, ese me encanta, me apasiona mucho. Es el de la enfermedad que más me gusta junto con retinoblastoma. Yo creo que vale la pena dedicarle un buen tiempo a melanoma también. Y ojalá, yo tengo disponible la próxima semana, voy a estar en Guatemala, entonces no sé qué tanta señal tenga, pero no creo que vaya a estar tan mal. Entonces lo podemos programar. ¿Alguna otra duda, pregunta? Me pueden escribir con mucho gusto en el Instagram. Ujú.
Perfecto. Pues que pasen buena noche, Fernando. Buen trabajo y seguimos al pendiente. Que descansen. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.